Diseño centrado en el usuario, uso, contexto y metodología. Vamos a iniciar analizando esta imagen. Una tapa de una alcantarilla. ¿Por qué las tapas de las alcantarillas son redondas y no de otra figura geométrica? ¿Por qué no es un cuadrado? ¿Por qué no es un rectángulo o un triángulo? La principal razón y la de mayor peso es que el círculo es la única figura geométrica que no cabe dentro de sí mismo. Eso va a evitar que la tapa de la alcantarilla se caiga hacia abajo. Si fuera cuadrada, si fuera rectangular, si fuera triangular, dándole el ángulo adecuado puede caerse dentro, lo cual sería un problema al ser tan pesadas estas tapas. Además de esto, es más fácil vaciar el metal caliente en un molde circular. Mucho más fácil que si fuera con puntas afiladas. De esta forma quedan más precisos y pueden cerrar herméticamente. Entonces, esto no está diseñado según el pensamiento de una persona en particular, sino en base a estudios que se hizo, en base a indagaciones, en base a resolver una problemática, partiendo del contexto de quiénes son los usuarios y de cómo eso se va a utilizar. Y eso es lo que debemos enfocar siempre en nuestros diseños, ya sea diseño de producto, diseño de interfaz gráfica de usuario, que podamos diseñar algo en función de ese contexto, en función de dónde y cómo se va a usar y por quiénes se va a usar también. Entonces, ¿qué es el diseño centrado en el usuario? La UPA, Usability Professionals Association, define el diseño centrado en el usuario como un enfoque de diseño cuyo proceso está dirigido por información sobre las personas que van a usar el producto. Aún así, crear un producto centrándonos en las necesidades del usuario no es suficiente. También tenemos que buscar las necesidades que dicho producto pueda aportar al mercado. No simplemente vamos a hacer un producto en base a lo que uno o dos usuarios o un grupo de usuarios me dicen que necesitan, sino en el mercado, productos similares. Ese producto va dirigido a un nicho de mercado. ¿Qué necesidades tiene ese nicho de mercado que yo pueda cubrir con ese mismo producto? El diseño centrado en el usuario, el término como tal, surge en los 80, en el laboratorio de Donald Norman. Reconoce las necesidades e intereses de los usuarios, haciendo que sea fácil determinar qué acciones son posibles. En un software, en un producto, donde sea, el usuario debe saber qué acciones puede realizar. Si estamos en un software y estamos consultando una tabla y esa tabla se puede exportar, el usuario debe saber que puede exportar esa tabla de datos. Y debe ser fácil determinar cuáles acciones son posibles y determinar también cuáles no son posibles. Si hay un botón de exportar, pero mientras no haya data no se habilita, ya yo sé que no es posible exportar sin la data, por ejemplo. Eso lo logramos haciendo elementos del sistema visibles, que me digan qué cosas puedo hacer y qué cosas no puedo hacer. Que sea fácil de evaluar el estado actual del sistema. Los sistemas son sistemas basados en estados finitos. Yo debo en todo momento poder evaluar cuál es el estado actual en el que se encuentra el sistema. Si está cargando algo, si está procesando, si está detenido, si simplemente está esperando que yo realice una acción. Si estoy consultando algo en el sistema y está tardando un poco de tiempo, no debería pasar desapercibido, debería dejarle saber al usuario que está cargando. Y eso se logra haciendo los elementos visibles, para que el usuario pueda identificar en qué estado se encuentra actualmente el sistema. Y por último, seguir asignaciones naturales entre las intenciones y las acciones. ¿Qué intención tiene el usuario y qué acciones yo le voy a proveer a dicho usuario? ¿Por qué deberíamos hacer diseño centrado en el usuario y no simplemente un diseño a como nos quede? Primero, ahorro de dinero.
vamos a necesitar menos tiempo, menos retrabajo, lo que se traduce en ahorro de dinero. Segundo, nos ayuda con la realización de las pruebas alfa y pruebas beta. El diseño centrado en el usuario puede hacer o puede deshacer tu marca, dependiendo si el mismo está presente o no. El diseño centrado en el usuario también nos ayuda a descubrir qué funciona, qué no funciona y por qué. ¿Por qué funciona o por qué no funciona? El proceso de diseño centrado en el usuario es el siguiente. Primero, entender el contexto del usuario. Especificar los requerimientos o las necesidades del usuario. Diseñar las soluciones y evaluar los resultados. En esta gráfica podemos ver que todo inicia con una planificación. Especificamos el contexto de uso, dónde se va a usar, cómo se va a usar, especificamos los requisitos o requerimientos, diseñamos las soluciones, luego evaluamos si esas soluciones satisfacen dichas necesidades. Si es que sí, ya pasamos acá a esta última etapa donde el producto cumple con los requisitos y podemos continuar a diferentes etapas. Si es que no, entonces volvemos acá arriba donde podemos replanificar o pasar directamente con la especificación del contexto de uso y mantenernos en ese bucle hasta que sean satisfechas las necesidades de los usuarios. Fíjense que todos esos procesos están girando en torno a los usuarios. Se está diseñando con los usuarios como centro. Y acá tenemos dos tipos de usuario claramente identificados. Lo que son usuarios del negocio y lo que son, o llamamos simplemente usuario, pero que son usuarios finales. Un usuario final es el cajero que termina utilizando la aplicación cuando ya está en producción. Un usuario de negocio es el dueño del supermercado, o es el gerente, o es el supervisor, es aquel que pone las reglas. Entonces, cuando hacemos diseño centrado en el usuario, debemos tomar en cuenta ambas perspectivas. Obviamente va a haber cosas que el usuario final quiere, pero que el negocio dice que él no puede tenerlo. Un cajero no puede, por ejemplo, anular o cancelar facturas sin la autorización de un supervisor. Él preferiría poder anularla por si se equivoca. Pero como eso incluye una brecha también de algún tipo de fraude de seguridad, el negocio entonces dice no. Siempre que se va a anular una factura debe autorizar un supervisor. En situaciones como esa, el diseño centrado en el usuario debe prestar atención al negocio y no al usuario final. Va a haber obviamente situaciones donde el punto de vista de ambos converge y tienen exactamente la misma opinión con relación a cómo debería ser una funcionalidad. Algunos conceptos claves que sacamos de acá son sistema, un grupo de partes que están relacionadas entre sí para lograr un fin común, interfaz gráfica de usuario, abreviado como GUI en inglés, Graphic User Interface, usuario, ya hablamos de quién es el usuario y de que podemos tener un usuario de negocio además de un usuario final. Usabilidad es la capacidad de uso, qué tan fácil es de utilizar, de aprender a usarlo, de entender un sistema o una aplicación. Requerimientos funcionales y no funcionales. Requerimientos funcionales son todos aquellos requerimientos que tienen que ver con la necesidad del usuario. Son esas funciones que el usuario me pide que tenga la aplicación. Requerimientos no funcionales son requerimientos que están ligados a características o atributos de calidad. Si no están presentes, de todas formas, el requerimiento funcional se cumple o la función como tal para la que fue creado el sistema. Pero si están presentes, agregan elementos o características de calidad al software. Dentro de los requerimientos no funcionales tenemos el rendimiento o el performance. Son cosas que un usuario no me pide. Los funcionales son lo que me pide el usuario. Yo quiero exportar, yo quiero imprimir, quiero un login, quiero tal opción.
Los no funcionales los define principalmente el equipo técnico. ¿Cuál es el tiempo máximo de respuesta que debería tener la aplicación en X o Y proceso? Dentro de esos requerimientos no funcionales también entra la portabilidad, la usabilidad, entra también la escalabilidad. Son aspectos que agregan calidad al software, pero que no son parte de las funciones que usa el usuario. Sí mejoran estas, pero no son las funciones en sí. Infografía es una visualización que se hace donde se resume un tema, preferiblemente utilizando elementos audiovisuales, principalmente utilizando elementos visuales. Pruebas alfa son pruebas que se hacen cuando el producto está casi listo y se hacen en las instalaciones donde se desarrolla. Por ejemplo, nosotros como equipo de desarrollo estamos haciendo una aplicación, necesitamos hacer una prueba alfa, convocamos a los usuarios para que vengan a nuestros equipos de trabajo y hagan la prueba del software. Por contraparte, tenemos también la prueba beta, que es una prueba que se hace también cuando el software o el producto está casi listo, pero en este tipo de prueba el usuario hace la prueba desde su propia ubicación. No tiene que venir a la máquina del desarrollador, al servidor de pruebas, sino que la aplicación ya está disponible, pero así como comúnmente llamamos, está en modo beta. Está disponible solo a un grupo pequeño de usuarios, pero ya está con la base de datos de producción y utilizando los datos reales de los clientes. Tenemos también el prototipo, que es el desarrollo de un producto o de un sistema a una menor escala con las funcionalidades básicas que permiten explorar y obtener retroalimentación. Algunas preguntas claves que debemos nosotros hacernos al momento de hacer un diseño, si queremos hacerlo centrado en el usuario, lo primero es saber quiénes son mis usuarios. ¿Cuáles son sus tareas y metas? ¿Qué hace mi usuario en el día a día y cuáles son sus objetivos? ¿Qué nivel de experiencia tienen los usuarios? Ya sea utilizando el computador, utilizando la tablet, utilizando el teléfono, dependiendo a qué dispositivo vaya orientada mi aplicación. Y también qué experiencia tienen los usuarios utilizando aplicaciones o sistemas similares. ¿Qué funciones necesitan esos usuarios? ¿Qué información necesitan los usuarios y de qué manera? ¿Cómo voy a mostrar esa información? ¿Cómo él la va a visualizar? ¿Cómo espera que funcione el usuario el sistema? ¿Cuáles son los casos más adversos? Y por último, si realizan varias tareas al mismo tiempo. Si mis usuarios son personas mayores de 40 años que en su mayoría usan lentes, yo no puedo hacer un sistema en el cual la fuente, el tamaño de letra sea muy pequeñito y no puedan verlo. Si por ejemplo mis usuarios realizan varias tareas al mismo tiempo, deberían tener la opción, por ejemplo en un sistema de facturación, si están haciendo una factura y llega otro cliente y ese se va a buscar un artículo que se le olvidó, poder abrir una factura nueva y seguir trabajando y mantener ambas facturas funcionando al mismo tiempo. ¿Qué tanta experiencia tienen esos usuarios usando aplicaciones similares? ¿Cómo ellos conocen esas aplicaciones? Porque si nuestra aplicación cambia totalmente lo que ya ellos conocen, entonces probablemente no la van a entender. Y por último, tenemos acá un ejemplo de lo que es una infografía. Es información muy compleja, pero que al mismo tiempo se presenta de una forma súper resumida y súper detallada. Aquí me dice que 3 de cada 10 usuarios son adictos a las redes sociales. Y fíjense cómo la visualización me va ayudando a entenderlo. Tenemos 3 teléfonos que están en rojo y los demás están en gris. 3 de cada 10 usuarios entre 15 y 25 años. El 54% hombres, 46% mujeres. Tipo de clase económica de estos usuarios. Me habla también de que cada vez más personas están siendo atrapadas por las redes sociales, ya que 3 de cada 10
personas entre 15 y 25 años que usan Twitter o LinkedIn confesaron ser adictos a estas, de acuerdo con la Sociedad Mexicana de Autores de las Artes Plásticas. Esto fue algo de México. Se está presentando acá solo como una ilustración para entender lo que es una infografía. Acá hay algunos síntomas del adicto, razones por las cuales están en las redes, más de 6 horas, el 56% dice porque les gusta, el 30% para tener amigos, el 17% para enterarse de lo que sucede. El 80% prefieren redes a relaciones interpersonales porque cree que es más barato. El 78% cree que es más cómodo, 30% que es más seguro y 14% presupone más autenticidad y libertad. Entonces, esto es una infografía, es donde tomamos data de un tema en particular y la resumimos mediante una visualización y algunos textos explicativos y estadísticas para reforzar. En solo una página se está plasmando el resultado de un estudio en base a la adicción a las redes sociales. Dentro de la metodología de diseño centrado en el usuario tenemos grupos focales, que es donde se involucra un grupo de usuarios que comparten pensamientos, sentimientos, actitudes e ideas sobre un determinado tema y se hacen lluvias de ideas. Pruebas de usabilidad son pruebas que se hacen para medir qué tan fácil de usar y de entender es la aplicación. Prueba de clasificación de tarjetas. En ese tipo de pruebas se le pide a los participantes que clasifiquen las tarjetas en grupos y luego que nombre esos grupos. Al final vamos a tener muchas clasificaciones de diferentes usuarios. Eso podemos usarlo, por ejemplo, diseñando un menú. Un menú de opciones donde tiene, por ejemplo, archivo, ver, edición, etc. Le damos el título de cada menú a los usuarios y le damos tarjetas con cada una de las opciones. Entonces el usuario debe tomar todas aquellas tarjetas que él entiende que deben estar debajo de archivo, todas aquellas que van a estar debajo de edición o debajo de ver o debajo de ayuda y va a clasificar o armar ese menú. Hacemos eso con varios usuarios y si notamos un patrón, vemos que los usuarios entienden la aplicación de la misma forma y que cuando vayan a buscar la opción X van a ir a tal menú. Y yo debería tomar eso en cuenta porque si todo el mundo entiende que, por ejemplo, la opción acerca de debe ir dentro de ayuda, es por alguna razón, porque así lo han visto en otra aplicación, porque así lo entienden. Si yo pongo acerca de en el menú archivo, probablemente algunas personas no lo encuentren o tengan que andar el menú completo antes de encontrarlo. Diseño participativo. Ese diseño es donde se va haciendo en conjunto, tanto con los usuarios como también con el equipo. Tenemos también cuestionarios y tenemos entrevistas. En los cuestionarios y en las entrevistas, por lo general la gente miente. Por eso se usan mucho las pruebas de usabilidad. Porque ahí podemos nosotros observar al usuario. Podemos nosotros ver qué tan fácil le resultó hacer una acción determinada. Sin embargo, los cuestionarios y las entrevistas también los vamos a usar, pero con ciertas reservas.